La mañanera de Ángel de hoy martes, segundo día de la semana laboralmente hablando. Voy a comentar con usted hoy un tema que me parece o que me preocupa por lo que deja ver la ignorancia de quien emite estos juicios que ahorita le voy a dar, pero también lo que implica desde la gobernación pensar de esa manera. Yo no sé si conozca usted esta rama de la economía que es la econometría. Es una combinación entre las matemáticas y los conceptos económicos. Esto permite a los especialistas construir algo que se llama un modelo econométrico, que no es otra cosa que una fórmula con una gran cantidad de variables. Muchas, las que usted quiera, dependiendo de la cantidad de datos que usted tenga acerca de este o aquel indicador. Usted puede tener muchas variables en un modelo o puede tener 4, 5, 6, 8, 10, pero puede tener 200, 300 o más, por supuesto. Esto lo único que diría de su modelo es que el resultado que arrojare estaría más cercano a la realidad, es decir, al comportamiento de la economía, o si fueren menos variables o si el número fuere reducido, pues evidentemente el alejamiento de la realidad sería mayor. Algunos llaman a esta actividad de modelar, le llaman prospectiva, es decir, ver el futuro. Es una herramienta de lo más popular en el mundo. Prácticamente no hay país alguno que no elabore sus pronósticos con base en estos modelos. Por eso es increíble escuchar de parte del presidente de la República juicios pretendidamente burlescos, pero que al final de cuentas son como un escupitajo que lanza hacia arriba y le cae en la cara, y que lo único que exhibe es una ignorancia total, supina, de lo que es esta herramienta, y que un jefe de Estado y jefe de gobierno, como es el caso de nuestro presidente de la República, que tiene esas dos funciones, debería conocer al menos, si no cómo se elaboran, sí la importancia de utilizarlos. Viene a cuento esto por el rechazo en automático que hace López de los pronósticos sobre el crecimiento de la economía para este año, para el año en curso, 2019, y los que se han elaborado por diferentes instituciones también de carácter diferente para el año 2020, es decir, para el próximo año. Tan son útiles estos instrumentos que la Secretaría de Hacienda tiene que recurrir a ellos para poder elaborar el paquete económico. Cuando se habla de la iniciativa de ley de ingresos y se proyectan ahí tantos miles o cientos de miles de millones de pesos como consecuencia del impuesto al valor agregado, es porque detrás de esa cantidad hay un modelo donde se incluye la proyección del Producto Interno Bruto, el número de barriles promedio diario de extracción de petróleo, etc. De tal manera, pues, que modelar o tratar de construir una fórmula matemática para simular el comportamiento futuro es algo normal, pero además también es necesario para la gobernación. Por eso a mí me sorprende la ignorancia que exhiben algunos tuiteros o algunos youtuberos, que cuando yo emito un juicio a través de estas mañaneras en torno a las perspectivas de la economía, exhiben, además de una procacidad y una grosería y una vulgaridad que los exhibe,
de mentada de madre para arriba, se pueden ustedes imaginar, pero eso no me afecta, eso no, o sea, pierden el tiempo. Lo que sí me preocupa es la ignorancia que exhiben estos personajes. Yo no sé si su nivel de ignorancia es inmenso, o su cinismo, o su procacidad, o ese afán de insultar a quien no conocen y burlarse de aquello que ignoran, como son los pronósticos económicos, las proyecciones en materia económica. Yo le pediría a usted que me hiciere un gran favor y se lo hiciere a usted mismo. No desestime esas proyecciones. Y se lo pido simplemente porque hay una muy alta probabilidad de que acierten. Es evidente que ya al estar a punto de que se termine el tercer trimestre del año, es decir, faltarían nada más los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, pero al estar ya a punto de terminar el 9º mes del año, prácticamente la totalidad de la economía, o vamos a decir el 75%, ya pasó. El día 30 de septiembre, es decir, en 6 días, en 5 días, 3 trimestres ya habrían completadose. Esto significa que para los estudiosos, para quienes estudian la economía y proyectan su comportamiento, hay un material muy importante que les permite en la proyección o en el pronóstico que hacen de algunas variables casi acertar. El margen de error se reduce. Por supuesto, si estuviéramos en enero o febrero de este año 2019, las probabilidades de un margen de error serían mayores. Pero a medida que los meses van transcurriendo, que los datos duros los van dando a conocer y el INEGI, Banco de México, la misma Secretaría de Hacienda, en esa misma medida, ese diferencial, ese espacio de esa diferencia, ese spread, dirían en inglés, se va reduciendo, de tal manera que en la medida en que nos acerquemos al fin de año, los pronósticos casi son reales. De tal manera que cuando hoy tenemos a casi todo el mundo, excepto a López, planteando que la economía este año va a crecer, algunos hablan del 0.2%, otros del 0.3%, 0.5%, pero de ahí no pasan. Yo le pediría a usted que crea que la economía va a estar en ese rango, 0.4, 0.6, lo cual va a significar un número muy pequeño de empleos formales creados durante el año. Segundo, eso va a afectar evidentemente al ingreso de los trabajadores y los empleados, por lo tanto habrá menos consumo y por lo tanto menos demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se lo digo para que no le agarre de sorpresa una situación como esta. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, el Senado de la República, deben aprobar la iniciativa de ley de ingresos. Muy bien. Ellos supuestamente analizan, no hacen nada, simplemente esta vez van a pasar lo que les envió Hacienda casi tal cual. Espero estar equivocado y que los diputados y los senadores hagan cambios profundos, porque de no hacerlos se van a llevar un frentazo los próximos meses ya del año 2020. Entonces, si no le cambian, si nada le cambiaren a lo que envió Hacienda, las probabilidades de recortes del gasto el año próximo son muy elevadas. Ya ha habido juicios al respecto y ahora se van a alzar contra los gobiernos estatales, y en una declaración que raya en la estupidez de Mario Delgado, dice: y ya vamos a empezar a ajustar a los gobernadores. Ya debe llegar la austeridad republicana. Y dice luego: porque con esos recursos que les recortemos vamos a apoyar los programas estelares de López. Le voy a poner una situación hipotética por lo demás, pero que refleja ese nivel de estulticia de Mario Delgado.
Vamos a suponer que usted está reunido en este momento con un grupo de colegas gobernadores. Los 6 gobernadores fronterizos, más el gobernador de Aguascalientes, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Guanajuato, el de Jalisco, 10 gobernadores, que son los que más aportan al Producto Interno Bruto, los que más exportan, los que están enviando hortalizas, estaría Sinaloa, por supuesto, y de repente Mario Delgado sale con su batea de babas. Les vamos a recortar, pero no para reducir la deuda, que sería lo prudente y lo correcto, sino para dilapidarlo en el sureste del país. ¿Qué pensaría usted como gobernador cuando está viendo que los recursos que usted envía a la Federación mediante el Convenio Único de Coordinación Fiscal, porque usted no puede captar impuestos, todo es la Federación, para que los regalen a una serie de holgazanes que les dan 3,600 pesos y para acá y para allá? ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿Verdad que no? Bueno, ese tipo de situaciones son las que están llevando a generar una división más de las muchas que ya tenemos. ¿Por qué? Porque esos estados que están integrados a la globalidad, que tienen una tasa menor de informalidad económica, van a decir, oye, yo estoy aportando en impuestos de esto, del otro, y me regresas una miseria, todo para mantener a una bola de holgazanes, millones de flojos y otros que no estudian, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante una situación donde al desprecio que para López le significan estos pronósticos, hay otro desprecio que es la producción de los estados modernos, los estados donde hay poca informalidad, integrados a la globalidad, y él quiere quitarles más y más dinero a esos estados para llevárselos a aquellos estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Veracruz, algo de Puebla, porque ahí es donde están las grandes reservas electorales del país. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa a López no es el mejor futuro del país, le interesan los votos para ganar todas las gubernaturas que estarán en juego el año 2021 y también 251 diputados, cuando menos propios de Morena, sin ayuda alguna. Vea usted la cerrazón, casi la locura, de alguien que no le importa generar problemas económicos en aras de obtener votos para su proyecto personalísimo, que es, diga él que no, permanecer en el poder. Acuérdese que aquí, en la mañanera de Ángel, lo escuchó usted. Le agradezco su presencia aquí conmigo y continuaremos con el tema desde una óptica un poco diferente mañana miércoles. Muchas gracias.